Ok. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la defensa de tesis doctoral de la ingeniera en recursos naturales renovables Andrea Beatriz Frutos. La tesis se denomina Del paisaje al racimo, infraestructuras ecológicas del paisaje y prácticas de manejo del espacio interfilar como modeladores de la agrobiodiversidad funcional y el Servicio Ecosistémico de Regulación de Plagas en Viñedos de Barrancas, Mendoza. Esta tesis es dirigida por el doctor Guillermo De Bandi, presente, el codirector, el doctor Daniel Aquino, de esta Casa de Altos Estudios, y asesor académico, el ingeniero Santiago Sarandón, que va a ingresar en cualquier momento. El jurado evaluador está compuesto por la doctora Julia Astegiano, que es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigadora adjunta de CONICET y trabaja en el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, AIDIZA, del CCT Mendoza, del Centro Científico de Mendoza de CONICET. El doctor Mariano Lucía también nos acompaña y es licenciado en Biología, orientación en Zoología de esta universidad. Es doctor en Ciencias Naturales también de la Universidad de La Plata e investigador independiente del CONICET. Y el tercer jurado es el doctor Leopoldo Álvarez, también presente, licenciado en Biología de esta universidad. Es doctor en Ciencias Naturales también de esta casa e investigador adjunto de CONICET. De esta forma se le puede dar inicio a la exposición de la ingeniera Andrea Fritos, la cual va a durar entre 40 y 50 minutos. Posteriormente, cuando se finalice la presentación, va a haber va a estar la sesión de las preguntas que va a hacer el jurado hacia Andrea en relación a sugerencias, comentarios o algún tipo de pregunta particular de la defensa en sí. Y posteriormente, bueno, va a haber también una presentación o si quieren los directores decir algunos comentarios. Y por último se van a reunir en una sala aparte el jurado para proceder a la calificación final, ¿sí? Bien, entonces, Andrea, podés hacer la presentación y si podés apagar tu cámara durante la presentación. Por Ok, favor, bueno, todos los participantes, excepto Andrea, si apagan sus micrófonos para poder escucharla mejor. Muchas gracias. voy a apagar la cámara para que Bien, no tener problemas con la presentación. muy bien. Y ahora les voy a compartir pantalla, así podemos empezar con la presentación. Bien, a ver si ahí se ve. ¿Ahí se ve Sí, bien? sí. Bien, perfecto. Si podés exponer la presentación, perfecto. Bárbaro, podés empezar. Gracias. Ahí está, Si querés, ahora sí. bien, Sí, te pone escucho. ocultar. No, justamente te iba a decir eso. Ocultar. Ah, listo, Gracias. perfecto. Bueno, em, en los próximos 50 minutos, 40, 50 minutos, la idea es contarles de una manera resumida el trabajo que he realizado en el marco de esta tesis doctoral, que se enmarca o tiene lugar en el análisis de la agrobiodiversidad funcional presente eh, vinculadas a los viñedos de Barrancas Maipú, desde un análisis multiescalar, analizando desde, como dice el título, desde el paisaje hasta el racimo. Bien. Para esto, la presentación está organizada en 4 grandes bloques. Por un lado, la introducción, donde se plantea el problema, la pregunta de investigación y los objetivos de este trabajo. Una breve sección de metodología, donde se expone el diseño y las metodologías utilizadas. Una sección más importante, la de los resultados, que está dividida en los principales hallazgos a escala de paisaje y a escala predial. Y finalmente las consideraciones finales, analizando, poniendo un poco los alcances, las limitaciones de este trabajo, las principales conclusiones y algunas sugerencias y aplicaciones que se desprenden a partir de este trabajo de investigación, de este proyecto de investigación. En primer lugar, me parecía importante comentar que nuestro país, Argentina, es uno de los principales productores de vid a nivel mundial
y a nivel continental. Y dentro de nuestro país, Mendoza se sitúa como la principal región vitivinícola, concentrando más del 70% de la superficie cultivada de viñedos. Esto no es una situación coyuntural ni actual, sino que esto es algo histórico. Mendoza siempre ha sido el principal área vitivinícola a nivel nacional. Pero la forma de producir, la forma de producir uva no ha sido siempre de la misma manera, ha tenido a lo largo de la historia distintos momentos y transformaciones. Yo me voy a enfocar quizás en las dos últimas grandes etapas de la viticultura. Por un lado, empezando en la viticultura tradicional, que se vio plasmada hasta la década del 90, en el cual nosotros podemos ver los viñedos, el principal objetivo de producción de los viñedos estaba orientada a abastecer el mercado interno, y por ende la idea era producir grandes cantidades, se cultivaban varietales con altos rendimientos. El sistema de conducción principalmente era voy a hacer algo. Ahí. El sistema de conducción era principalmente en parral, como se puede ver acá, para este tipo de varietales que tenían racimos realmente muy grandes. Em, y el tipo de producción, en general, los viñedos estaban asociados a otro tipo de frutales, principalmente una asociación con olivos, pero también se podían encontrar combinaciones con durazneros u otro tipo de frutales. En esta estructura heterogénea de la forma de cultivar viñedos, también se podía ver a escala de paisaje, ya que las fincas en general eran de pequeños tamaños, no superaban las 30 hectáreas, la mayoría estaba entre 10 y 15 hectáreas, con esta combinación de distintos tipos de cultivos, o dentro de un área, de un paisaje determinado, se mezclaban con producción de frutales, de hortalizas. En general se trataba de pequeños productores familiares. Esto se transforma o cambia a partir de la década del 90, en el cual a través de distintas políticas de Estado y demás, se impulsa una transformación de la viticultura para que el objetivo principal no sea el abastecimiento del mercado interno, sino apuntar a incorporar los productos mendocinos, los vinos mendocinos en el mercado externo. Para eso se produce una modificación, unos cambios de cepaje por varietales de alta calidad enológica que van acompañados de nuevas formas de conducción. Ahí aparece como predominante este sistema de conducción en espaldero, como vemos acá, o en esta imagen, en el cual podemos ver las hileras de cultivo y los interfilares. Estos ocupan grandes superficies. Hay y va acompañado de cambios tecnológicos, como puede ser la tecnificación del proceso de cosecha o el riego por goteo, que fue un gran cambio tecnológico que permitió el avance de la frontera vitivinícola sobre áreas naturales que antes no podían cultivarse por el tipo de suelo o el tipo de relieve, las pendientes del terreno, ya que previamente a esto el riego era a manto o por surco. Con el riego presurizado, el viñedo avanza sobre otras zonas, y el paisaje también se modifica, encontrando viñedos ya de una dimensión mucho mayor a las que se encontraban antes, abarcando desde más de 300, 400 hectáreas, generando un paisaje mucho más homogéneo. Con la nueva viticultura también aparecen nuevos problemas. Previamente, históricamente, en Mendoza, la vid no había tenido problemas de plagas importantes, la mayoría eran problemas localizados y puntuales. No había aplicación de insumos prácticamente, de insumos químicos. Pero bueno, a partir del año 2010 se detecta por primera vez la presencia de Lobesia botrana en el departamento de Maipú. Era una plaga originaria de Europa que ya estaba en nuestro país vecino, en Chile, y en el 2010 es detectada por primera vez aquí. A partir de ese momento se hacen un montón de esfuerzos, se invierten muchos recursos en tratar de contener y eliminar la plaga. Sin embargo, hasta el día de la fecha eso no se ha logrado. La plaga se expandió a lo largo de todos los oasis productivos de Mendoza, y en la actualidad ya ahí se ha detectado su presencia en provincias como en el norte del país, en Salta, como en Neuquén. Acompañado de estas nuevas apariciones, estas plagas, algunos otros organismos que estaban asociados al cultivo de vid
como es, por ejemplo, Planococcus ficus, la cochinilla harinosa, que generalmente se encontraba de manera localizada en algunos sectores de los viñedos, empieza a tener otros alcances, a ocupar cuadros completos de cultivo, y hoy es una nueva preocupación para los productores vitivinícolas. En este contexto, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora con la biodiversidad que acompaña a los viñedos? ¿Qué sabemos sobre el control biológico de plagas en Mendoza? Si ya había, y cómo funcionaba, y cuáles eran los mecanismos que podríamos utilizar para fomentar estos procesos dentro de los viñedos en la actualidad. Entonces, nos propusimos como objetivo analizar la relación entre la agrobiodiversidad funcional, haciendo énfasis en el control biológico de plagas, a distintas escalas espaciales. A escala de paisaje, analizando distintas infraestructuras ecológicas, y a escala predial, evaluando el efecto de distintas prácticas de manejo agronómico de los viñedos. En este sentido, este trabajo se da en el marco teórico, digamos, el marco a partir del cual analizamos estas preguntas y este objetivo, es en el marco de la intensificación ecológica de la agricultura, teniendo en cuenta de que se trata de una estrategia de diversificación de la biodiversidad presente en los agroecosistemas, con el fin de fomentar procesos o funciones ecosistémicas que pueden ser aprovechadas como servicios ecosistémicos a través del aumento de la biodiversidad funcional. Tanto la biodiversidad planificada, aquella que diseña e incorporan los productores dentro de los sistemas productivos, como la biodiversidad asociada, que es aquella que coloniza los agroecosistemas desde los ambientes de alrededor. Para eso, la intensificación ecológica se basa en el manejo de hábitat, que es crear distintas estructuras y heterogeneidad dentro de los agroecosistemas a distintas escalas espaciales, principalmente a través de la gestión de la comunidad vegetal. A escala de paisaje, mediante la incorporación de infraestructuras ecológicas, es decir, distintas áreas o estructuras que brinden distintos tipos de recursos para la biodiversidad asociada. Y a escala predial, a través de distintas estrategias de manejo agronómicos. Para ello, nosotros analizamos, en base a este marco, la comunidad vegetal, por un lado, presente en los agroecosistemas y sus alrededores, y la comunidad de himenópteros, como grupo focal con respecto a la agrobiodiversidad funcional, asociado al control biológico por conservación. Dentro de la comunidad de himenópteros, nos basamos en el estudio de los parasitoides y avispas depredadoras, y a escala de paisaje tomamos como bioindicador del estado de conservación de la biodiversidad a las abejas nativas. Todo esto en un marco entendiendo que los sistemas productivos son sistemas socioambientales complejos, que sus objetivos de producción están determinados por los actores sociales, los productores y productoras que determinan qué y cómo producir, y son quienes deciden, diseñan, planifican y establecen las estrategias de manejo de la biodiversidad presente en los agroecosistemas en base a sus conocimientos, valoraciones, decisiones que se traducen en las prácticas. Este estudio lo llevamos a cabo en el oasis norte de la provincia de Mendoza, en el departamento de Maipú, al sur del departamento de Maipú, donde se encuentra el distrito de Barrancas, que es una zona tradicionalmente vitícola de la provincia de Mendoza. Nosotros podemos encontrar viñedos y bodegas que datan desde el 1900, y lo que tiene de particular Barrancas es que tiene un paisaje evolutivo, activo y dinámico. Es decir, que a través del análisis de su paisaje podemos ver cómo se ha ido transformando de manera continua como resultado de acciones colectivas, y que mantiene resabios de procesos pasados. Entonces nos permite leer la historia a través de su paisaje, la historia de ese territorio. Este es el distrito de Barrancas. Al norte limita con el río Mendoza. Al sur está el paisaje de Guayquerías, que son zonas de baja cobertura vegetal, y por las características edáficas son suelos que están sometidos a una alta erodibilidad. Entonces, frente a las lluvias torrenciales de verano, el agua escurre por drenajes naturales que se forman como especie de cárcavas o con paredes de hasta 8 metros de altura, y el agua escurre y drena y se dirige hacia la zona este del distrito, formando un humedal, tipo humedal de zonas áridas, debido a que aumenta el nivel de las napas freáticas, alcanzando por momentos el nivel superficial.
Estos humedales y zonas áridas se caracterizan por estos regímenes fluctuantes del nivel del agua, y por ende la vegetación dominante de esta zona son especies halófitas. El resto del distrito se caracteriza por tener una vegetación jarizales, vegetación típica del monte, con dominio de jarizales, algarrobos, algunas cactáceas. Y lo que podemos ver en estas imágenes de acá abajo, que es el producto de una tesis de una colega, que analizó cómo cambió el uso del suelo en el distrito de Barrancas desde 1990 hasta el 2020, aproximadamente. Como podemos ver, en el sur y el este del distrito era la zona tradicionalmente agrícola, en donde predominaba el cultivo en parral, que sería el color amarillo, combinado o mezclado con frutales y cultivos de hortalizas. Y la zona marrón que vemos en esta figura corresponde al área natural, a las comunidades vegetales naturales, donde no había podido avanzar la agricultura, porque hasta acá el riego era por surco o por manto. Con la incorporación del riego presurizado principalmente, a partir de la década del 90, empieza a transformarse el paisaje, y lo que podemos observar es, por un lado, el avance de la agricultura sobre esta área inculta previamente, por otro lado, el cambio de las dimensiones. Acá en negro podemos ver viñedos con sistema de conducción en espaldero, que corresponde a los nuevos cepajes y la nueva forma, las nuevas tradiciones, la nueva vitivinicultura. Y lo que podemos ver es que aparte, además, los emprendimientos toman otras dimensiones, con fincas que abarcan hasta 300 hectáreas. Bien. Entonces, en este marco, nosotros nos propusimos trabajar con 6 objetivos específicos. Los primeros 3 buscan describir la comunidad vegetal, son la escala de paisaje, se centran en la escala de paisaje, y buscan describir la comunidad vegetal y la comunidad de himenópteros presentes en la matriz vitivinícola y en las distintas infraestructuras ecológicas, comparando la zona árida con la zona humedal del distrito, áreas naturales extensas con elementos lineales, que son parches con formas alargadas, parches de vegetación nativa, y la interfaz, áreas de borde entre áreas naturales extensas y viñedos, a través del estudio de los bordes entre estos dos ambientes, como se puede ver en esta imagen. La hipótesis que guía estos objetivos es que las infraestructuras ecológicas, ya sean las áreas naturales extensas o los elementos lineales, presentan una mayor diversidad taxonómica y funcional de la vegetación, lo cual brindan o representan reservorios claves para la conservación de himenópteros, y por ende esperamos encontrar o que representan una mayor calidad de hábitat, y por ende encontrar en estos espacios mayor diversidad funcional de himenópteros, principalmente abejas nativas, en términos relativos a los viñedos. A escala predial, trabajamos por un lado un objetivo que nos propusimos hacer en primer lugar una revisión, una búsqueda bibliográfica para construir nuestras hipótesis con respecto a cómo contrastar distintos modelos de manejo y cómo eso se podía ver, manejo agronómico de los interfilares, y cómo eso podía verse reflejado en la comunidad vegetal y de himenópteros, y a su vez indagar en cuál era la percepción de los productores y técnicos vinculados a la producción vitivinícola de la zona. Y finalmente, los objetivos 5 y 6, lo que nosotros buscamos fue validar nuestras hipótesis respecto al efecto de los manejos sobre las comunidades biológicas dentro de los viñedos, a través de comparar la comunidad vegetal y de himenópteros presentes en viñedos con distintos modelos de manejo, y evaluando el control biológico efectivo de las principales plagas de la zona, que son Planococcus ficus y Loesia botrana. Nuestra hipótesis era que la hipótesis de esta sección tiene que ver con el análisis de la intensidad de laboreo como un filtro ambiental, y tomar dentro de lo que es la hipótesis de disturbio intermedio, entendemos que intensidades de laboreo media generan una mayor diversidad y heterogeneidad de la estructura vegetal, y que esto se va a ver reflejado en una mayor riqueza y abundancia de himenópteros polinizadores, depredadores y parasitoides. Bien, con respecto al diseño y a la metodología que hemos utilizado, en el distrito de Barrancas nosotros trabajamos tanto en la zona humedal, que corresponde a esta parte, como en la zona árida,
Trabajamos en áreas naturales extensas que están representados con los polígonos anaranjados, con elementos lineales que son parches alargados que están representados en color azul, y en violeta los distintos agroecosistemas vitivinícolas de ambas zonas. En amarillo están marcados los viñedos en los que trabajamos con distintos tipos de manejo del interfilar, distintas intensidades de laboreo. Los criterios de selección de estos parches o estructuras de estos agroecosistemas tenían que ver, por un lado, que las áreas naturales extensas y los elementos lineales estuvieran lindantes a agroecosistemas vitivinícolas, que presentaran comunidades vegetales no disturbadas o poco disturbadas, principalmente esto en la zona del humedal, porque como ustedes pueden ver, esta zona es tradicionalmente agrícola, entonces ya no quedan áreas remanentes de vegetación nativa, pero sí hay muchos casos de fincas que están abandonadas o fuera de producción desde hace mucho tiempo, entonces hay un desarrollo, se han producido colonización por especies vegetales y un avance de la sucesión hasta encontrar especies arbóreas o arbustivas. Y, por otro lado, algo no menor era la accesibilidad a estos espacios, ya sea primero porque pudiéramos acceder por calles públicas y también para poder acceder y obtener la autorización de los productores para poder hacer los muestreos, el trabajo de campo en esos sitios. Para los distintos objetivos específicos, empezando del objetivo específico 1, que busca comparar la comunidad vegetal presente en las distintas infraestructuras ecológicas y en la matriz vitivinícola del distrito en su totalidad, nosotros buscamos describir la diversidad taxonómica y funcional de estos ambientes, por un lado a través de los datos de presencia-ausencia de distintas especies vegetales que fuimos colectando a través de los distintos años de trabajo y completando con bases de datos como iNaturalist o GBIF, y datos de diversidad funcional, que también obtuvimos a través de fuentes de datos secundarias, no medimos en campo los rasgos funcionales. Seleccionamos rasgos funcionales que primero fueran importantes para las comunidades que a nosotros nos interesaban, focales de nuestra tesis, que es la comunidad de himenópteros, y a su vez que tuviésemos información disponible para todas las especies vegetales que habíamos identificado. Estos fueron filtros importantes a la hora de seleccionar rasgos, pero bueno, finalmente trabajamos con 10 rasgos funcionales, algunos que tenían que ver con la altura de las plantas, el origen, el hábito, como varias características de las flores, tamaños de la flor, color y estructura, que eran rasgos para los que obtuvimos información para todas las especies. Con respecto a los objetivos 2 y 3, el objetivo específico 2, nosotros comparamos áreas naturales extensas y elementos lineales de la zona árida, solo de la zona árida del distrito. Aquí la comunidad vegetal la muestreamos mediante el método Point Quadrat y la comunidad de himenópteros de abejas nativas con trampas de caída, con trampas de agua. Y el objetivo 3 lo que buscaba era comparar, tanto en la zona humedal como en la zona árida, el espacio de transición, digamos, entre las áreas naturales extensas y los viñedos, muestreando el centro de las áreas naturales extensas de los viñedos y los espacios de borde entre ambos ambientes. Para esto hicimos muestreos con redes entomológicas, con transectas de recorrido variable, 4 transectas de 10 minutos, y registramos todas las especies vegetales y las que estaban en flor a lo largo de esas transectas. Para el objetivo específico los objetivos específicos a escala predial, nosotros seleccionamos 4 viñedos con distintas intensidades de laboreo, alta, media, baja y nula, y allí caracterizamos las comunidades vegetales presentes en los interfilares y las hileras de plantación mediante el método Point Quadrat, otra vez, y el muestreo de la comunidad de himenópteros con trampas de agua. Para analizar los servicios ecosistémicos efectivos de control de plaga, en particular el parasitoidismo y depredación, lo que hicimos fue seleccionar en cada uno de los viñedos racimos que contuvieran cochinilla harinosa, al menos 10 adultos, 10 hembras adultas. Nos llevamos los racimos al laboratorio, separamos las cochinillas parasitadas y las conservamos en Eppendorf hasta esperar la emergencia de los parasitoides y poder identificarlos. Por otro lado, con respecto a las pruebas de depredación, utilizamos trampas centinelas. Para ello nosotros establecimos una cría de un microlepidóptero con características muy parecidas a la Lobesia botrana, porque no podíamos dar una plaga cuarentenaria en los muestreos. Y lo que hicimos fue ofrecer a nivel de canopia larvas
y a nivel de suelo, pupas semienterradas en placas de Petri. Y en este caso contamos la tasa de depredación. A modo de ejemplo, he puesto esta imagen donde se ve la disposición de los puntos de muestreo para cada objetivo. En los pines azules se pueden ver las trampas, los puntos de muestreo del objetivo 5. Los pines celestes representan los puntos de muestreo de las trampas centinelas para depredación. Y los pines verdes y rosas son los lugares donde pudimos muestrear racimos con cochinillas. La disposición de los puntos de muestreo no fue arbitraria, sino que esto dependía en gran parte, por un lado, de las labores que estaban haciendo dentro del viñedo. Tuvimos que coordinar varias veces con los productores y los encargados de las fincas para ver dónde eran los lugares donde podíamos trabajar, donde no fueran a aplicar o no hubiesen aplicado agroquímicos. En el caso de las cochinillas, también ellos nos indicaban en qué cuadros podríamos encontrar mayor cantidad de cochinillas, porque, como saben, esta plaga se da de manera localizada, pero bueno, ahora abarca extensiones mucho más grandes con cuadros, afectando cuadros completos. Bien, los principales hallazgos de este trabajo, primero voy a empezar con la escala del paisaje. Aquí yo les muestro los resultados del análisis de la comparación de las comunidades vegetales presentes tanto en el humedal como en la zona árida. Estos polígonos que ustedes pueden ver acá, el rojo, marrón y celeste, son el rojo las áreas naturales extensas, en marrón los elementos lineales y en azul los viñedos de la zona árida, que muestran comunidades vegetales bien definidas y diferentes entre sí. Por otro lado, en rosado podemos ver los viñedos de la zona árida y en distintos tonos de verde los elementos lineales y las áreas naturales de la zona árida. Esto es lo del humedal, no sé si lo había dicho bien. Lo que podemos ver acá, en este caso, es que tanto los elementos lineales como las áreas naturales extensas de la zona árida presentan comunidades vegetales muy similares entre sí. A su vez, con respecto al análisis de la diversidad taxonómica y funcional, acá me gustaría aclarar que con respecto a la diversidad funcional no incluimos los viñedos, porque como les comenté antes, nosotros usamos fuente de información secundaria para caracterizar los distintos rasgos funcionales de la vegetación. Como la vegetación en los viñedos está sometida a distintos tipos de disturbios y a la aplicación de agroquímicos, estos rasgos funcionales se modifican y por lo tanto creíamos que no era representativo utilizar fuentes de datos secundarias, sino que para representar lo que realmente se está ofreciendo dentro de los agroecosistemas. Ahora sí, con respecto a la diversidad taxonómica, encontramos que en verde podemos ver las áreas naturales extensas, en azul los elementos lineales y en violeta los viñedos, y a su vez las líneas enteras representan estas infraestructuras ecológicas de la zona árida y las líneas punteadas las del humedal. Como patrón general, las áreas naturales extensas de las dos zonas presentaban una riqueza y una diversidad menor respecto a los elementos lineales y los viñedos de cada una de las zonas. Con respecto a la diversidad funcional, se repite este patrón, solo que en la zona árida, el área natural extensa y los elementos lineales presentan una diferencia menos marcada en cuanto a la diversidad funcional en comparación con los de estas infraestructuras ecológicas de la zona del humedal. Acá me gustaría detenerme un momento para destacar que los elementos lineales en ambas zonas presentan características bastante distintas respecto a las dinámicas de disturbio y la composición vegetal. Por un lado, en la zona del humedal, que es una zona donde hay una larga historia agrícola, de uso agrícola, los elementos lineales están colonizados por especies más bien asteráceas, como el pájaro bobo y chilca principalmente, y están sometidos a disturbios frecuentes, a remoción de la vegetación, ya sea remoción física, química o por quema, debido a que estas especies tienen una gran capacidad de dispersión y pueden colonizar los viñedos. Por lo tanto, entendemos que los productores los ven como fuentes de malezas hacia los agroecosistemas. Pero, a diferencia de esto, en la zona árida, los elementos lineales corresponden a partes de vegetación remanente que no han sido desmontados nunca. Por lo tanto, la comunidad vegetal es muy similar a la de las áreas naturales extensas, con presencia de distintas de la rea cuneifolia, la rea divaricata, chañares, algarrobos, y son elementos en los cuales los
productores no intervienen de ninguna manera. Sin embargo, ambos tipos de estructuras, de infraestructuras ecológicas, presentan características funcionales, o sea, diversidad funcional, rasgos funcionales que son relevantes para la comunidad de himenópteros. A partir de estos resultados, de encontrar, esto que les comentaba, de que las infraestructuras ecológicas analizadas de la zona árida presentan comunidades vegetales muy parecidas y de una diversidad funcional muy similar también, nos preguntábamos, o queríamos saber cómo respondía la comunidad de himenópteros. Nosotros esperábamos encontrar comunidades similares entre ambos tipos de infraestructuras ecológicas. A partir del muestreo de las abejas nativas presentes en estas infraestructuras ecológicas de la zona árida, encontramos que en los elementos lineales había mayor abundancia y estaban representadas 5 familias de abejas nativas, mientras que en las áreas naturales extensas solo encontramos 3. Por otro lado, estas curvas de rango de abundancia nos muestran que en los elementos lineales tenemos una mayor riqueza de especies y a su vez una mayor equitatividad entre las mismas. Es decir, en estas infraestructuras ecológicas la comunidad de himenópteros es más diversa en términos relativos a las áreas naturales extensas. Las especies dominantes en ambos casos aparecen en el campo natural, en las áreas naturales extensas aparece Arizosagia bifasciata y Cephalocoletes laticeps, que son especies vinculadas a cactáceas. Y en el caso del elemento lineal, además de Cephalocoletes laticeps, también está Diadacia hirsta, que está vinculada a malváceas. Son visitantes exclusivos de malváceas. Las especies que nosotros encontramos en los elementos lineales del total de las especies incluía las que pudimos muestrear en las áreas naturales extensas. Es decir, no había ninguna especie exclusiva del área natural extensa que no estuviera en los elementos lineales. Con respecto a la riqueza, abundancia y diversidad de abejas nativas encontradas en estas infraestructuras ecológicas, encontramos diferencias estadísticamente significativas, con una mayor riqueza, abundancia y diversidad en los elementos lineales, en términos relativos a las áreas naturales extensas. Entendemos que esto puede estar dado, por un lado, por un efecto de concentración-dilución de recursos. En los elementos lineales hay una mayor concentración de plantas en flor, o sea, las plantas, los recursos están más concentrados, entonces los muestreos podían capturar un mayor número de especies, una mayor riqueza de especies. Y por otro lado, posiblemente un efecto borde, ya que los recursos que están disponibles en los elementos lineales se complementan con aquellos que ofrecen los agroecosistemas vitivinícolas, por ejemplo, mayor humedad o sitios de nidificación, ya que en los viñedos de la zona de Barrancas, en la mayoría tienen sistema de conducción con algarrobos y por tanto, bueno, son sitios potenciales que pueden utilizar, son recursos que pueden utilizar las abejas que nidifican en cavidades, por ejemplo. Con respecto al objetivo específico 3, que lo que buscaba era evaluar la comunidad de abejas nativas comparando en esta zona de transición, digamos, entre las áreas naturales extensas, los bordes lindantes y los viñedos, entendiendo que los viñedos son espacios de menor, ambientes más hostiles para las abejas nativas respecto a las áreas naturales extensas, debido a las comunidades vegetales que presentan y sobre todo la alta frecuencia de disturbios y perturbaciones. Bueno, evaluamos y comparamos la comunidad de abejas nativas presentes en estos dos ambientes y en los bordes. Lo que encontramos fue que en la zona central de los viñedos, la abundancia de abejas nativas disminuía, presentaba valores inferiores, con diferencias estadísticamente significativas. La riqueza y la abundancia no encontramos un efecto significativo, pero sí se repetía este patrón en el cual, en las áreas naturales extensas, tanto en el centro como el borde, y en el borde de los viñedos, la abundancia, riqueza y diversidad eran similares entre sí, pero disminuía significativamente hacia el interior, hacia la zona central de los viñedos. Nosotros entendemos que los agroecosistemas, ya la bibliografía lo plantea, y los viñedos en particular, son ambientes hostiles para las abejas nativas, debido a la amplia, principalmente porque son muy sensibles a la presencia de distintos tipos de insumos agrícolas,
Y por otro lado, porque la vegetación que podría brindar recursos importantes para las abejas, como por ejemplo los recursos florales, están afectadas por prácticas agrícolas que, por ejemplo, no permiten la expresión vegetativa completa, la aparición de flores. Por ende, esto puede tener efectos perjudiciales para estos organismos. Pero sí resulta importante subrayar la relevancia de los bordes de los cultivos como hábitat importantes para la comunidad de abejas, y que necesariamente es importante pensar estrategias de manejo para estos sectores de borde de los cultivos, como también para mejorar la permeabilidad o la calidad de hábitat para estos organismos dentro de la matriz productiva. Bien, estos son los resultados a escala de paisaje. A escala predial, nosotros lo que hemos estado trabajando en primer lugar fue el tema de, primero elaboramos a partir de la búsqueda bibliográfica, construimos nuestras hipótesis con respecto a cómo los distintos modelos o sistemas, los modelos de manejo del espacio interfilar podían afectar la comunidad de himenópteros y en particular de controladores biológicos. Y a partir de este análisis, nosotros nos propusimos también ver cuál era la percepción de los técnicos, técnicas, productores, productoras que realmente toman decisiones en los manejos en los agroecosistemas. Para eso nosotros construimos 27 variables que representan distintos tipos de servicios ecosistémicos vinculados a los distintos tipos de cultivo de cobertura que pueden colonizar estos espacios interfilares. Y en coincidencia con nuestras hipótesis, encontramos que todos los manejos, estos 3 manejos que se pueden ver hacia el exterior del diagrama, el manejo, este verde más brillante, el celeste y el verde más oscuro, representan manejos del interfilar en el cual hay cobertura vegetal, distintos tipos. Coinciden nuestra búsqueda bibliográfica con la percepción de los productores de que las coberturas vegetales brindan una mayor cantidad de servicios ecosistémicos y en particular las comunidades vegetales de los interfilares que están dominadas por especies nativas son aún mejores. Para nosotros poder validar esto, nuestras hipótesis y la percepción, nosotros trabajamos con estas 5 variables básicamente de estos servicios ecosistémicos. Por un lado, los himenópteros, insectos depredadores y parasitoides, la biodiversidad sobre el suelo y la comunidad vegetal. O sea, nos centramos en estos 2 elementos y su vínculo con los distintos tipos de manejo del interfilar. Básicamente, nosotros lo que planteamos es que la intensidad de laboreo del suelo del interfilar funciona como un filtro ambiental que modula la comunidad vegetal presente en la matriz, dentro del viñedo, dentro de los interfilares del viñedo, modificando las características de la comunidad vegetal en general, el porcentaje de suelo desnudo, el porcentaje de cobertura vegetal total, el porcentaje de recursos florales que ofrecen, riqueza y diversidad vegetal, como así también alguna selección de rasgos funcionales, la proporción de especies nativas exóticas, dicotiledóneas gramíneas, perennes anuales. Y que esta comunidad vegetal sirve como base para la comunidad de himenópteros en general, polinizadores, depredadores y parasitoides, y en particular para estos 2 grupos que ofrecen servicios ecosistémicos de control biológico de plagas, por un lado parasitoides con el control de cochinilla harinosa de la vid, y depredadores con la depredación de microlepidófilos. Bien, los resultados a escala predial, por un lado, con respecto a la vegetación, lo que encontramos, la línea verde superior más larga corresponde al manejo de intensidad de laboreo media, la roja corresponde a la intensidad de laboreo alta. Esto nos muestra que la intensidad de laboreo media presenta una comunidad más rica y diversa, acorde a nuestra hipótesis con respecto al disturbio intermedio. Las comunidades vegetales entre sí se diferencian principalmente a aquel viñedo en el cual hay laboreo nula, presenta una comunidad vegetal bien definida y diferente al resto. Posteriormente, para analizar la estructura de la comunidad vegetal, hicimos un análisis de correlación entre las distintas variables que habíamos muestreado y seleccionamos 5. Por un lado, el porcentaje del suelo desnudo, la riqueza y diversidad de especies vegetales, la relación nativas exóticas y la cobertura con flores.
A partir de ahí hicimos un análisis multivariado que nos permite ver que también hay comunidades bien definidas o una estructura de la comunidad vegetal bien definida y que la que más se diferencia nuevamente es la intensidad de laboreo media. Cuando pasamos a ver la comunidad de himenópteros, lo que nosotros pudimos ver, muestrear, colectamos más de 600 individuos, identificamos más de 100 entidades taxonómicas diferentes, pero más de la mitad de los organismos de los himenópteros muestreados corresponden a avispas depredadoras, y de estas el 60% eran pompílidos, avispas cazadoras de arañas. Solo el 14% correspondían a abejas nativas y 33% a parasitoides. Cuando nosotros analizamos el efecto de la intensidad del laboreo sobre la riqueza, abundancia y diversidad de los grupos funcionales, en el único caso en que esta variable resultó tener un efecto significativo fue para la riqueza y abundancia de depredadores, de avispas depredadoras, y para la abundancia de parasitoides. Para el resto de las variables de respuestas analizadas no encontramos efectos de la intensidad del laboreo. La riqueza y abundancia de depredadores fue significativamente mayor en el viñedo con una intensidad de laboreo nula, y en el caso de los parasitoides, la abundancia fue significativamente menor en el viñedo con una alta intensidad de laboreo. Posteriormente analizamos las relaciones entre las distintas variables o características estructurales de la vegetación y los grupos funcionales analizados. En este caso ya no consideramos la intensidad de laboreo como una variable explicativa, sino simplemente empezamos a analizar qué características de la vegetación en general podían tener efectos sobre la riqueza, abundancia y diversidad de los distintos grupos funcionales. Acá lo que encontramos fue que los polinizadores, la diversidad, en rojo podemos ver la riqueza, en azul la abundancia y en verde la diversidad de polinizadores. La riqueza está afectada significativamente y de manera positiva con un aumento de la diversidad vegetal y la riqueza vegetal. Estas variables también fueron importantes para la abundancia, y dentro de la abundancia el aumento del suelo desnudo tiene un efecto negativo sobre la abundancia de polinizadores. Y con respecto a la diversidad, la única variable que tuvo efecto significativo fue la riqueza vegetal. Con respecto a los depredadores, la relación nativa-exótica tuvo un efecto positivo en su riqueza y el porcentaje de suelo desnudo un efecto negativo en su abundancia. Para parasitoides, la única variable que resultó tener efectos importantes en la diversidad fue la relación de plantas nativas exóticas con un efecto positivo. Bien. Finalmente, con respecto a los análisis de los servicios ecosistémicos efectivos, nosotros fuimos a muestrear los parasitoides de Planococcus ficus, que efectivamente estaban parasitando cochinilla. En el muestreo lo que nosotros encontramos fue una comunidad muy rica de parasitoides asociados a Planococcus ficus en los viñedos en que analizamos. Encontramos más de 10 especies de parasitoides, de las cuales 5 fueron las más abundantes y las que estaban en los 4 viñedos analizados. De estas 5 especies, la más abundante fue Anagyrus pseudococcus, que es una especie es muy utilizada en otras regiones vitivinícolas y se comercializa como un bioinsumo debido a la alta efectividad en cuanto al control de esta plaga. Y se encuentra naturalmente en los viñedos de Barrancas y en alta abundancia. También este es un parasitoide primario exclusivo. Encontramos un parasitoide secundario facultativo y un parasitoide secundario obligado, Marietta caridae, que es parasitoide de Anagyrus pseudococcus. Según la bibliografía de nuestra comunidad de parasitoides, era la única especie que podría estar parasitando Marietta caridae. Por lo tanto, en este gráfico de barras, si nosotros sumamos las barras azules con las amarillas, azules es Anagyrus pseudococcus y la amarilla, Marietta caridae, esto podría representar la cantidad, la abundancia de Anagyrus pseudococcus en las fincas. Y con respecto a la depredación de microlepidópteros, nosotros lo que encontramos en primer lugar fue que las principales y únicas depredadoras que identificamos fueron las hormigas. Nosotros cuando colocábamos las trampas centinelas volvíamos a la hora de haberlas colocado para ver si encontrábamos algún organismo depredando, y
para nuestra sorpresa, en muchos casos ya estaban, prácticamente habían depredado más de la mitad de las presas ofertadas, y en todos los casos habían hormigas depredando. Por lo tanto, en el transcurso de 2 o 3 horas ya habían terminado la mayoría, las presas que habían ofertadas. Esto ocurrió en todos los viñedos, en todos los casos, pero las mayores tasas de depredación las registramos en los viñedos con alta y media intensidad de laboreo. Sí encontramos una mayor riqueza de hormigas depredadoras en el viñedo con intensidad de laboreo nula. Una cosa que me gustaría destacar es que las especies del género Pheidole, que según la bibliografía son sensibles a la actividad a la labranza de suelos, estuvieron solo en el viñedo con intensidad de laboreo nula, pero representadas por un gran número de especies, o sea, una alta redundancia funcional. Y en el caso de la intensidad de laboreo alta, si bien tuvo altas tasas de predación, esta está ejercida por 2 especies del género Camponotus, que establecen relaciones simbióticas con la cochinilla de la vid. Por lo tanto, estaría, por un lado, generando un beneficio como depredadora de plagas, en particular de pupas y larvas de microlepidópteros, pero a su vez protege a una plaga que es muy importante en ese viñedo en particular, que es la cochinilla harinosa, o sea, tendría efectos contrapuestos. Algunas de las cosas que me gustaría destacar de esto, además de lo que ya he mencionado, es que de los parasitoides que nosotros colectamos e identificamos de los interfilares, no encontramos los mismos en la canopia de la vid parasitando cochinilla harinosa, o sea, eran comunidades diferentes. Esto nos habla de que están ocupando microhábitats distintos. Por otro lado, en el viñedo con alta intensidad de laboreo encontramos, como podíamos ver en el gráfico de barras, una alta cantidad, mucha cantidad de Marietta cariidei, de parasitoides secundarios. Por lo tanto, hay cadenas tróficas más largas en base a que hay herbívoros que pueden sostener esas cadenas tróficas más largas, y a su vez un sistema de depredadores, por ejemplo el tema de las hormigas, como con solo la presencia de una especie vinculada a esa especie plaga. En el caso de las fincas con menor intensidad de laboreo, encontramos una mayor diversidad de depredadores y por ende una mayor redundancia funcional. Lo que me interesa destacar de esto es que dentro del viñedo, cuando estamos analizando servicios ecosistémicos efectivos, es importante pensar en cada uno de los microhábitats. Y en este sentido, nosotros al menos identificamos 3 para trabajar. Por un lado, la canopia de la planta, la zona de hilera, que generalmente tiene un manejo diferente a la zona del interfilar. O sea, cada uno de estos sectores está aportando distintos recursos que pueden servir para distintos tipos de organismos. Bien, para finalizar, y no extenderme mucho más, dentro de las consideraciones finales me gustaría destacar que las infraestructuras ecológicas de menor tamaño, en el caso de los elementos lineales, tienen una alta diversidad taxonómica y funcional, que es diferente entre los ambientes, pero que a su vez, en términos funcionales, es útil y pueden sostener comunidades ricas, abundantes y diversas de abejas nativas, que los bordes de los viñedos son áreas importantes también en cuanto a que la comunidad de himenópteros se mantiene en las áreas naturales extensas y hasta los bordes de los cultivos, por ende podrían aplicarse estrategias de manejo particulares y específicas en esos sectores, que la intensidad del laboreo intermedio genera una mayor diversidad vegetal, acorde a la hipótesis de disturbio intermedio, pero que la comunidad de himenópteros no responde de la misma manera. Hay una mayor riqueza y abundancia de himenópteros en agroecosistemas con laboreo nulo, y que el control biológico de plagas en particular, cuando pensamos en servicios ecosistémicos efectivos, es importante pensar en los microhábitats en función de los organismos que estamos analizando, como es el caso, por ejemplo, de los parasitoides, que probablemente viven en la canopia, completan su ciclo de vida y suplen todas sus necesidades a partir de los recursos que encuentran en la canopia del viñedo. Bien. La diversidad vegetal y la disminución de las perturbaciones aumentan la diversidad de predadores y la redundancia funcional. Y también es importante destacar que los técnicos y productores vinculados a los sistemas productivos
reconocen la importancia o coinciden con nosotros en que las coberturas vegetales, y en particular la presencia de especies nativas, aportan beneficios ecosistémicos, pero bueno, es diferente, si bien esto no lo cuantificamos, una cosa es reconocerlo como aporte de servicio ecosistémico y otra cosa es llevarlo a la práctica, porque muchas veces las intervenciones, las distintas estrategias de manejo que se llevan a cabo, por ejemplo el cegado, afecta la expresión de rasgos funcionales importantes de esas especies. Entonces es importante empezar a pensar en transmitir el mensaje desde el punto de vista funcional, no solamente desde que haya una alta diversidad vegetal, sino que además que sea funcionalmente efectivo. Algunos alcances y limitaciones de nuestras conclusiones es que, primero, que el número de sitios relevados para cada objetivo es bajo, principalmente, y esto puede limitar la generalización de nuestras conclusiones. Por ejemplo, el tema de la intensidad de laboreo, nosotros solo mostramos en 4 viñedos, pero bueno, la unidad, esta baja cantidad de unidades muestrales responde a que la disponibilidad de viñedos e infraestructuras ecológicas comparables y accesibles dentro del área de estudio es baja. Además, también asumimos el desafío de probar y responder estas preguntas con mediciones a campo en campos de productores. Entonces, esto también es una limitante, limita el número disponible de sitios, pero a su vez los resultados que obtenemos no están afectados, no tenemos el control de todas las variables, es exactamente lo que está ocurriendo en los campos de los productores. Después, si quieren, les comento un poco más algunas cosas que encontramos que en laboratorio, pruebas de laboratorio, por ejemplo, con parasitoides, los resultados cambian con respecto a lo que nosotros encontramos en el campo. No he podido incluir todo en la tesis, pero hay más trabajo también sobre esto. Otra de las cuestiones importantes es que no consideramos procesos de dispersión entre las diferentes infraestructuras ecológicas, por lo tanto deberíamos de incluir aspectos de analizar el aspecto de conectividad, sobre todo de los parches y de los elementos lineales, que la descripción de rasgos funcionales se hizo a partir de fuentes de información secundaria, que esto es limitado porque no todas las especies tienen, no hay información disponible para todas las especies, eso limita los rasgos funcionales que se incluyen, y a su vez no se puede incluir lo que pasa en los viñedos. Entonces sería importante avanzar en eso. Otra de las cosas que me parece fundamental es que hay muchos requerimientos ecológicos de la comunidad de las abejas nativas que no podemos cuantificar o visualizar solo a través del análisis de la comunidad vegetal. Es necesario pensar en la importancia y la relevancia de los sitios de nidificación, lo cual nos permitiría aumentar mejorar la comprensión de qué es lo que pasa en las infraestructuras ecológicas en función de los microhábitats, de la oferta de microhábitats. Y si bien logramos identificar, y es uno de los primeros trabajos que identifican la comunidad de parasitoides y depredadores efectivos de las plagas de vid, como es Planococcus ficus y microlepidópteros, no medimos el impacto real en la producción, o sea, no sabemos si realmente el control biológico es efectivo y es suficiente. Pero bueno, estos son grandes desafíos para la comunidad científica en general. Algunas recomendaciones de aplicación es que una de las cosas que me parece súper importante destacar es que cuando pensamos en el diseño de infraestructuras ecológicas, tiene que ser pensado mirando el entorno, como les mostré, el contraste en la comunidad vegetal presente en los elementos lineales del humedal y los de la zona árida. Las comunidades vegetales son muy distintas, pero la funcionalidad de esos espacios es similar. Entonces es importante, si vamos a diseñar, a tratar de revegetar espacios, considerar, observar el entorno y tratar de reproducir lo que tenemos en el entorno y no traer o copiar de afuera. Ajustes de escala, tener en cuenta que depende del organismo que estemos analizando y sobre el que querramos tener injerencia, hay que pensar en qué escala hay que trabajar. Las abejas nativas requieren una gestión a nivel de paisaje y los parasitoides a escala predial e incluso a escala a pequeñas escalas. Bueno, el tema de la tregua agrícola, yo no mostré los gráficos acá porque no entraba todo, pero la abundancia y la riqueza de depredadores y parasitoides aumentaba significativamente al final de la temporada, porque hicimos muestreos en 2 momentos, a principio y final, que es un momento en el cual baja la presión de agroquímicos en general en la zona y los disturbios en particular en esos viñedos. Por lo tanto, creemos que eso se ve reflejado en aumento de la riqueza y la abundancia de
de grupos funcionales importantes dentro de los agroecosistemas. Finalmente creo que tienen que haber políticas públicas y planes estratégicos colectivos a nivel regional que, como normas de regulación o incentivo por parte de diferentes instituciones estatales tendientes a conservar la biodiversidad y disminuir el uso de insumos químicos o de prácticas que perjudiquen la conservación, y que la formación profesional, es imprescindible la formación de profesionales con una mirada crítica y con una mirada holística de los agroecosistemas, entendiendo que no son sistemas solamente, no se trata solamente del cultivo, sino que trabajamos con productores con distintos conocimientos, valoraciones, distintos elementos a la hora de tomar decisiones, entonces es necesario tener un perfil profesional, una mirada amplia, holística de los agroecosistemas. Bien, finalmente, bueno, estoy justo en 51 minutos, así que voy a pasar a agradecer. En esto, como que quiero ser muy escueta, no quería olvidarme de nada a la hora de mencionar personas, pero obviamente, en primer lugar, a la educación pública, la universidad pública, CONICET, en particular al INTA y al INTA de Junín, que son instituciones que me han brindado el apoyo y los recursos necesarios para poder llevar a cabo esto, a mi director y codirector, que han sido un gran equipo y me han contenido y me han acompañado, son grandes amigos, a los evaluadores que se han tomado el tiempo durante el verano de leer esta tesis que ha sido muy larga, les agradezco el esfuerzo y la dedicación porque me han permitido ver cosas nuevas, nuevos enfoques, y se ha notado la dedicación. A los productores encargados de ingenieros de la zona de Barrancas, que me permitieron trabajar durante muchos veranos dentro de las fincas, confiando en lo que estábamos haciendo. A mis colegas y amigos de las distintas instituciones que han participado y me han acompañado en distintas etapas, algunos al principio, otros en el medio, otros al final, y otros durante todo este proceso, todos estos años. A mis compañeros de la cátedra, que es un saludo particular, porque en los últimos años me han estado alentando para que esto pueda concretar esto, aun cuando ya se me había terminado la beca. Obviamente a mi familia y a la familia que elijo. A la familia que elijo. Y este trabajo va dedicado a mis hijos, a Maiten y Albe, para que nunca pierdan su capacidad de asombro ni su sensibilidad ante la vida en todas sus formas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te mereces mucho más que un aplauso. Estuvo muy linda la presentación. Y bueno, ahora es el turno de los evaluadores. Acá tenemos, justo la primera que veo es a la doctora Tigiano. ¿Querés hacer alguna pregunta, consulta, sugerencia, comentario? Bueno, tengo que respirar un poco porque fue emocionante esos finales. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, yo en realidad quiero hacer los agradecimientos a la Andre, que nos conocemos hace mucho, no hemos trabajado particularmente juntas, algunas cosas hemos hecho, pero como discutir mucho. Y por supuesto, quiero mencionar esto porque creo que es la cuarta o la tercera tesis que evalúo para este doctorado, y la verdad es que siempre tienen es muy loco porque las tres tesis que he evaluado tienen esto de lo multiescalar, de pensar distintos procesos socioecológicos, tienen una profundidad, un nivel metodológico, una diversidad de grupos taxonómicos que, y algunas, como la de Carolina Baldini, me acuerdo, también esto de empezar a pensar en sistemas socioecológicos. Entonces, me parece que hay algo ahí a destacar muchísimo. Andre, una presentación hermosa. No sé si tengo mucho retorno porque... ¿No? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. No esperaba menos. No me parece menor el decir que es hermosa porque la figura, cómo una elige contar, comunicar,
es fundamental, ¿no? Porque vos podés haber hecho una tesis muy aplicada que si no la comunicás de una manera que interpele, bueno, ahí queda también a veces, ¿no? Entonces, eso me parece súper fundamental destacarlo, no me sorprende. Bueno, de la tesis yo ya te hice 1.000.000 de preguntas, soy molesta, pero también quiero destacar eso, que si a mí me sale a hacer preguntas es porque hay algo como súper interesante ahí, ¿no? En tus planteos, en contextualizar la viticultura en Mendoza, en historizarla, en no dejar de hacer menciones, o que quizás en otros doctorados, ¿no? Es como lo político se deja de lado y lo político cómo pensar, cómo gestionamos o cómo gobernamos sobre bienes comunes, ¿no? Y que me parece que hoy es una discusión fundamental. Y yo te escuchaba y lo único que quiero, y me encantó que cierres como cuestionando tu formación, que ya es, ¿no? Fue lo que hiciste como grado, pero ya pasaste un doctorado, y que me parece que el pasar un doctorado es ese proceso, ¿no? Una reflexión, porque yo te escuchaba y sé que te la puedo pedir porque hemos conversado mucho y sé que tenés súper interés en la ecología política también. Y es una reflexión sobre estas dicotomías que sostenemos, ¿no? Que yo, bueno, la biología, a nosotros como biólogos nos forman básicamente en dicotomías. Nativo exótico, cultura naturaleza, o sociedad naturaleza, agroecosistema, sistema protegido. Y hoy, ¿no? Voy a poner ejemplo la ley de glaciares. Estamos discutiendo, tenemos gente en el Congreso diciendo que hay bloques de hielo que no sirven para nada, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque vos has argumentado un montón de cuestiones, yo te he apuntado mucho eso en la tesis, por eso insistí en la metacomunidad, por eso insistí en la dispersión. Yo pienso los bloques de hielo que no sirven para nada, quizás en tu caso, que has puesto tanto énfasis en los elementos lineales, y por lo que mostrás históricamente, que la viticultura avanza sobre las áreas naturales, o vamos a decir los continuos naturales, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque eso también tiene que ver con la aplicación, creo yo, ¿no? Para que se entienda que esos elementos naturales seguramente siguen dependiendo de esos continuos naturales, por más que tengan distintas características a nivel de biodiversidad. Bueno, ¿cómo hacemos para decir sin lo que creemos que es natural o lo que hemos aprendido como el viñedo no existe, ¿no? ¿Cómo hacemos para decir, bueno, una tenencia de la tierra, ¿no? Como vos decís, bueno, cambia la viticultura, cambia la extensión de los viñedos, cambia la forma de producción. No solo cambia la forma de producción, porque por lo que vos estás diciendo, también cambia la interrelación entre los distintos elementos del territorio. Entonces, más bien mi reflexión es, bueno, ¿cómo hacemos para que estas cosas, qué dicotomías tenemos que abandonar? Principalmente esta separación, conservación, producción. Eso nomás. Bueno, no, puedo decir Sí, puedes algo. hablar. Bueno, gracias. Julia, gracias por los aportes, las sugerencias, estos que hemos ido charlando a lo largo de los años también, y las sugerencias que hiciste en la tesis, me llevaron a pensar mucho en el proceso, ¿no? De cómo uno empieza y plantea el proyecto de investigación y cómo los años, la experiencia, las lecturas, el diálogo con la gente, con distintos actores, eh, nos van transformando y va evolucionando. Siento que el proyecto en sí, lo que he presentado, a veces es difícil que refleje ese proceso porque, bueno, a veces uno empieza y ya empieza a publicar y hay conceptos que dentro del marco teórico que son difíciles de cambiar y adaptar, pero sí coincido en que, por ejemplo, la mirada o el planteo de servicios ecosistémicos es de una postura totalmente antropocéntrica, que hay que evolucionar, hay que avanzar y trascender esos conceptos para poder
empezar a entender otras dinámicas y otros procesos, incluso las dicotomías de nativas exóticas, o esto de la relación sociedad-naturaleza en sí. Comparto absolutamente y bueno, sí es un proceso y creo que son cosas que he podido de a poco ir plasmando, digamos, en los nuevos proyectos de investigación. Pero bueno, son transformaciones que nos interpelan constantemente en nuestra formación, digamos. Así que bueno, gracias. Me hiciste pensar mucho en la historia de esto, de todos estos años. Bueno, gracias, Andrea, también. El doctor Mariana Lucía, ¿quiere hacer alguna consulta, sugerencia, comentario? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo andas, Andrea? Primero, felicitaciones Gracias. por el trabajo de campo que hiciste, que es muy complicado. La época del año también que se trabaja, justo nosotros trabajamos con abejas, lo mismo, es la época de octubre a marzo, la época de más calor, la época de las vacaciones. Así que felicitaciones, seguramente un esfuerzo muy grande, unos cuantos años de trabajo Muchos de campo veranos. también, muchos veranos que Muchos el veranos. segundo año ya se repite todo, ya decís, no, no quiero venir más, ya estoy cansado, ¿para qué hago esto? Y volvés al otro año. Bueno, Sí. eso es la dedicación que uno tiene con esto. Y siempre, viste, y si muestra un año más por las dudas, y si muestra otro año más Claro. por las dudas, para no Ay, los quedarme elementos corta. lineales, ay, Ay, sí, y el elemento empezás, lineal, y bueno, voy por podría, allá, claro, elijo otro así, lugar, veo si así se consigo construyó otro todo. viñedo, vamos a los productores. Sí, Trabajar con los productores también es muy complicado, sí. porque uno nunca sabe. Llega un día y le levantaron el cultivo, o por lo menos muchas veces nos ha pasado, y decir, uy, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, felicitaciones por eso. Gracias. Gracias por agregar el mapa conceptual. Yo vengo de la rama de lo biólogo, de lo taxónomo. Ya los conceptos de ecología en mí han quedado cuando cursé ecología en 2003, por allá. Entonces esto me ayudó a entender un poco más términos que por ahí creía todos iguales. La agroecología, intensificación ecológica, no sé, un montón de cosas que por ahí me faltaban, que me tuve que poner a leer. Gracias por eso también. Eh, Hay algunas cosas por ahí, cositas, eh, con el tema de las plagas, ¿no? ¿Implica el tema de utilizar solamente, o sea, qué implica utilizar solamente el control biológico y no el agroquímico, por ejemplo, el uso de agroquímicos? ¿Es factible? Yo creo que eso es el gran desafío. Yo entiendo, a ver, por ejemplo, Planococcus ficus, que es una plaga que Mm, está en Barrancas detectada desde hace muchos años. El complejo de parasitoides que hay es súper grande, encontramos muchas especies, la abundancia de Nagirus era importante, que es un controlador biológico de esa plaga súper efectivo, como mencionaba, se vende como bioinsumo en otras regiones vitivinícolas, y era una plaga que no habían grandes problemas, de hecho no se controlaba previamente a esto. mm, ¿Qué pasa? Planococcus ficus lo que tiene en particular es que gran parte de su ciclo de vida tiene una etapa muy críptica, digamos, que está en las raíces de las plantas o bajo la corteza. Entonces la aplicación de insumos químicos, la efectividad de la aplicación es muy baja. em, y por ende, los controladores biológicos sí las buscan y sí las encuentran. Yo en este caso evalué solo parasitoides, pero además también, no sé, hay arácnidos o otro tipo de depredadores que también las consumen. Eh, y es una plaga que tiene un complejo vinculado y que está naturalmente ahí. ¿Qué pasa? Los cambios tecnológicos, por ejemplo, la incorporación de cosechadoras mecánicas, lo que hacen es arrastrar, de alguna manera, por decirlo así, focos que están en una planta y los arrastran a través de toda la hilera, entonces eso hace que se modifique la dinámica dentro del cultivo y que haya una mayor necesidad por parte de los productores de aplicar insumos, pero el pool estaba, digamos, o sea, la plaga estuvo siempre en el viñedo. El complejo de controladores biológicos lo demuestra, la historia natural, digamos, cómo se ha ido estableciendo. Pero, pero bueno, avanza la tecnología, cambian las formas de producción, cambian las estrategias, cambian,
y las dinámicas y los procesos ecológicos dentro de los viñedos también cambian. Entonces creo que ahí hay varias, es bastante complejo ese abordaje. Pero para esas plagas en particular, por ejemplo, el control biológico es fundamental. Y están en los viñedos y están en los viñedos donde hay muchas intervenciones. Entonces, el pool está. Hay que evaluarlo para que los productores confíen, digamos, en que están, o por lo menos que hagan estrategias, que se piensen estrategias contemplando que ya están los controladores biológicos en los viñedos. Vos hablaste de Anagyrus, ¿no? Sí. ¿De dónde es originaria el bicho ese? ¿De afuera? No, es de acá, es del Neotrópico. Ah, es de acá. Sí, sí, sí. Ah, bien. O sea que se implementa de acá, o sea, Sí, es nativo de acá y se exporta para afuera. Exacto, exactamente. Bien, bien, perfecto. Y con el tema de la polilla, del control de la polilla, solamente, ahí no encontraron ningún parasitoide que tenga un Probamos efecto sobre eso, o es nuestro... solamente depredación. O sea que las hormigas Mira, son... bueno, las hormigas, para mí después de este trabajo, de encontrarlas depredando y de aprender, porque realmente para nosotros fue una sorpresa, nosotros no esperábamos encontrar hormigas como los principales depredadores, sinceramente. Cuando las encontramos, me puse a estudiar, a leer, y son organismos fantásticos, digamos, que se utilizan en muchos planes de control biológico en otros tipos de cultivos, no en esta zona, pero son increíbles, o sea, son bichos que a mí me gustan mucho. He aprendido a quererlas un montón. Y primero, o sea, debo aclarar, cuando nosotros empezamos este proyecto, el primer proyecto que nosotros presentamos, íbamos a usar trampas centinelas para parasitoides de la Lobesia botrana, ofertando huevos y larvas. Hicimos las pruebas el primer año y obtuvimos 0 depredación, 0 parasitoidismo, en realidad no era depredación, 0 parasitoidismo. Fue un verano que no tuvimos un solo dato. Eso nos llevó a modificarlo. Porque claro, es una plaga, es un organismo nuevo en estos ambientes, el complejo de parasitoides contrasta totalmente con, por ejemplo, cochinilla harinosa. Al final de todo este proyecto de investigación, volvimos a intentar con trampas centinelas, pero ya no queríamos probar depredadores generalistas, porque los parasitoides son especialistas, entonces ahí dijimos, bueno, acá algo se debe comer a las larvas y a las pupas. Ahí fue donde nos encontramos con las hormigas. Y las hormigas en particular, acá no lo he puesto en la tesis porque no podía poner todo, pero sí hay un trabajo publicado que hicimos porque las hormigas acá en Mendoza actualmente representan un problema muy grave, algunas especies con el tema de herbivoría, sobre todo en los viñedos orgánicos. Realmente arrasan las hormigas. Entonces, claro, vos hablas con productores, con agrónomos, con ingenieras y no quieren saber nada con las hormigas, pero porque hay mucho desconocimiento. Las especies herbívoras de hormigas son 2, y la cantidad de especies que encontramos en los viñedos son más de 19, 20 especies. Y dentro de esas pool, de esa cantidad de especies de hormigas, aportan un montón de funciones, participan de un montón de funciones ecosistémicas, entre esas la depredación. Entonces, bueno, yo creo que también hay que avanzar en esto, decir, bueno, el conocimiento, qué es lo que se sabe de los organismos que están en los viñedos. En el trabajo que hicimos, lo que nos mostró fue que, y trabajamos con ingenieros e ingenieras agrónomas, solo conocían las especies perjudiciales de hormigas. Y por ende las decisiones de manejo y todo las tomaban en función de esas especies, que son 2. Entonces ahí estamos perdiendo oportunidades en la hora de pensar estrategias de manejo, de disminuir el uso de insumos, decir, bueno, ¿qué nos están aportando? Tenemos un montón de organismos que sostienen los agroecosistemas, los desconocemos totalmente, así como el complejo de parasitoides del Planococcus ficus o el complejo de la comunidad de hormigas que están ciclando nutrientes, depredando plagas. Bueno, habían varios servicios ecosistémicos ahí, que la aireación del suelo, por ejemplo. Pero hay desconocimiento. Se conoce mucho de lo que nos perjudica y poco de lo que nos está sosteniendo. Bien, perfecto. Bueno, ahí está el de integrar, ¿no?, ese conocimiento empírico de los productores con el conocimiento científico. Tal Intentar, cual. ¿viste?, de que funcione un poco, porque así se Sí. tendría que trabajar, ¿no? Y la formación Eh, profesional. La claro, formación de los y toda la profesionales, que formación no sea el foco profesional. en el problema, siempre en el problema, básicamente. Un Bien, problema, una solución. Y es más complejo. bien, perfecto. La verdad que tenía acá una pregunta más.
Bueno, y con todo lo que has aprendido en esta tesis, si tendrías que manejar un cultivo, ¿qué harías? Bien, es interesante porque la verdad que de recorrer y caminar viñedos y charlar con gente, la frase final, digamos, lo que yo pienso es que cada viñedo es un mundo, realmente, o sea, realmente cada viñedo es un mundo y cada sector dentro del viñedo es un mundo, tiene sus particularidades y sus características, pero a mí me gusta pensarlo como que es un mundo de oportunidades, básicamente, de que realmente necesitamos como conocer en profundidad cada agroecosistema, los organismos que están presentes, las funciones por sectores, porque ni siquiera podemos pensar en, no sé, que las 200 hectáreas del cultivo son homogéneas, ¿no? Nunca, para nada. Entonces, yo creo que trabajaría de manera sectorizada, empezando por conocer qué es lo que tengo. Creo, conocer qué es lo que tengo, qué es lo que está funcionando y en todo caso, qué es lo que yo tendría que apuntalar para lograr el objetivo de producción que me propongo. Pero, pero me parece que ese sería el caminito que yo optaría y no al revés, de decir, bueno, saco todo y empiezo a poner lo que necesito. Eh, Eso sería como el eje, digamos, cómo lo haría. Bien, bueno, genial, bueno, muchísimas gracias. Saludos y Gracias a vos. agradecimientos también a Guillermo y a Daniel por el acompañamiento hacia vos. ¿Mm? Gracias. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, doctor Lucía. Doctor Leopoldo Álvarez, ¿en alguna Bueno, consulta, sugerencia? ¿qué tal? Bueno, gracias. Bueno, felicitarte, Andrea. La verdad, una tesis muy linda. Em, Nada, aprendí bastante porque no sabía casi nada sobre la vida de Mendoza, no tenía idea que hubo este cambio de paradigma. Me gustó mucho, me gustó mucho leer esa parte. Bueno, como dije, felicitarte a vos por el trabajo a campo, que siempre es muy importante. Felicitar a tus directores. Bueno, y es una tesis más que de alguna manera lo único que pone de manifiesto lo poco que sabemos sobre los cultivos, sobre los insectos que están ahí viviendo, ¿no? Siempre uno como que levanta una piedra y aparecen cosas nuevas y no lo puede creer. Y decir, pero esto ya está estudiado. Y bueno, es bastante impresionante entender lo poco que sabemos. Em, para consultarte una cosita, el tema de las encuestas me pareció muy interesante. Vos hiciste encuestas a profesionales, supongo que serán agrónomos o la gente que trabaja ahí en cada cultivo, pero que, más allá de eso, algo, digamos que tu impresión, ¿qué recepción tuviste con respecto o ves que tienen los dueños y los productores digamos, de los viñedos con respecto a estas, digamos, tipo de manejo sustentable? ¿Qué piensan ellos? ¿Que es necesario, que no, que van a perder el tiempo? Eso quiero saber tu impresión con respecto a eso, a ver para dónde vamos de alguna manera. Ok. Bueno, eso es un tema importante porque eh, yo creo que la percepción, los técnicos a los que encuestamos, la mayoría sí, agrónomos o técnicos agrarios, ingenieros, ingenieras en recursos naturales que están vinculados al sistema productivo, eh, no son los que toman la decisión final, digamos, son los que hacen sugerencias, pero sí, es cierto que las decisiones finales las toman como los gerentes en muchos casos, bueno, o los dueños, en función de los objetivos que ellos persiguen, que con este nuevo paradigma de producción, digamos, lo que buscan es maximizar la renta. Entonces, siempre que cierre económicamente importa. Los sistemas, se ha avanzado mucho en los sistemas de producción orgánica, por ejemplo. Son indispensables las certificaciones para poder vender los productos de Argentina en el exterior.
O sea, sí o sí, para entrar al mercado europeo tenés que tener una certificación de sustentabilidad o una certificación orgánica. Entonces eso es un buen gancho, digamos, Claro. un buen motivo eh, para, para poder avanzar con estas cosas. De hecho, se ha avanzado mucho y se invierte mucho desde la industria en estos temas. Pero bueno, lo que mueve la aguja y lo que define es la renta, digamos. Si no se puede exportar, entonces en ese caso, sobre todo los grandes productores, los productores que dominantes del sector en la actualidad, eh, entonces deja de ser importante y lo cambiamos y sacamos todo, digamos, si Claro. ya no, si no me sirve. Yo creo que si estamos hablando de otros tipos de actores sociales, productores más chicos que hoy están súper presionados por un montón de cuestiones principalmente económicas, quizás tienen otra forma de ver las cosas, pero porque tienen otro vínculo con la tierra, con la producción, con su producto. Son temas que hay que profundizar y que a la hora de, insisto con el tema de la formación profesional, los profesionales que salen al campo a trabajar, eso lo tienen que tener en cuenta y lo tienen que saber. No trabajan con una planta de vid, trabajan con personas y cada persona tiene su historia, su vínculo con la tierra, y sus sí, motivaciones, sus razones. Entonces eso me parece que es fundamental. Trabajamos con agroecosistemas y los agroecosistemas son sistemas socioambientales. Eh, entonces eso le hará gran complejidad. Bien. Mira, después una consulta también que me había quedado en la cabeza es este cambio de paradigma que hubo con respecto a la producción. Obviamente, te lo consulto a vos, decime qué te parece. Obviamente no hay estudios anteriores al cambio de paradigma de las comunidades de abejas, de parasitoides. No podemos saber qué había antes, ¿no? Pero decime vos qué te imaginás. ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? Yo creo que, y sobre todo acá en esta región y en estos cultivos, yo creo que la aparición, la detección de la obesia botrana y toda la energía, los insumos y las estrategias que se han sostenido para su control, porque era una plaga cuarentenaria que la idea era que no se expandiera, ha ejercido una presión impresionante sobre la biodiversidad en los viñedos, digamos, sobre los controladores biológicos. Nosotros no tenemos muestras, tenemos la suerte, pero bueno, no hemos tenido el tiempo quizás de procesar todavía, pero tenemos muestras previo a la detección de... se llegó a usar incluso el tema de fumigaciones aéreas para el Ajá. control de la obesia botrana. En un paisaje, en una estructura, en un cultivo, en una zona en que no está sugerido, no se puede, por las características, digamos, por las características de los cultivos, la cantidad de árboles que hay, el viento, las condiciones de clima árido. Se han utilizado herramientas que había que probar con todo, digamos. Y nosotros tomamos, claro, tomamos algunas muestras, tenemos algunas muestras previas a las fumigaciones aéreas, a las aplicaciones aéreas y posteriores. Entonces, bueno, por ahí podemos ver, o sea, realmente, o sea, de solo ver los frascos con las muestras, te puedo asegurar que es súper, la abundancia disminuyó Bien. muchísimo, muchísimo. Eh, entonces, bueno, yo creo que hay un impacto importante, pero por desconocimiento, porque no sabemos lo que tenemos, Bien. básicamente. Sí, sí. Bueno, Andrea, por mí no tengo más preguntas entonces. Gracias, Bueno, Leopoldo. muchísimas gracias, Leopoldo Álvarez. Bueno, ahora estarían los directores, el doctor Devandi o doctor Aquino, ¿quieren decir algunas palabras? Por ahí. Sí, sí, estoy. Tarda en prender la cámara. A ver si prende. Dale. Estoy acá. Se escucha súper bajito. ¿Se escucha muy Sí. bajito? Bueno, voy a hablar más fuerte Sí, entonces. ahí, Muy bien. Ahí está. Bueno, primero, obviamente, antes, ya te felicité, te vuelvo a felicitar. Hiciste un excelente trabajo. Siempre fue muy fácil trabajar con vos, de que nos conocimos allá en Mendoza hace ya unos años. A hoy creciste un montón, pero siempre tuviste esa facilidad para poder hacer simples este tipo de trabajos
complejos como lo hiciste. La verdad que felicitarte porque sos una excelente investigadora, sos un excelente profesional hace años, así que muy orgulloso de lo que lograste, cómo creciste, y la verdad que, bueno, felicitaciones y más felicitaciones por este logro. La verdad que fue un trabajo tremendo, y ya te digo, fue fácil trabajar con vos, así que muy orgulloso en ese sentido, una tesis muy fácil de leer, que no pude intervenirla mucho, no pude corregir mucho, porque estuvo siempre muy bien escrita. Entonces, también en ese sentido, fue algo muy bueno, muy fácil de hacer, y la verdad que también, como dijo Leopoldo, como dijeron en el cole, y Julia aprendió un montón de cosas trabajando con vos y leyendo la misma tesis, así que estuvo muy bueno el trabajo. Estuvo muy bueno haber trabajado con vos, con Guille, fue muy fructífero, la verdad. Aprendí mucho. También, bueno, felicitarlo a Guille, porque también sé que te ha ayudado mucho desde allá, todo el trabajo que han hecho, todos los muestreos, he salido con ustedes allá cuando fui, pues sé más o menos el trabajo que hicieron, y todo lo que te ha podido enseñar. Así que, bueno, felicitaciones, Guille, a vos también. Muchísimas gracias a los jurados, al Colo, a Leopoldo, a Julia. Sabemos que fue complicada la época en que hicieron la corrección de la tesis, así que agradecerles por haberlo hecho. Espero que hayan podido disfrutar sus vacaciones leyendo la tesis. Así que, bueno, muchísimas gracias por haberlo hecho. Y bueno, felicitaciones a tu familia, a tus padres, a tus hijos, por haberte acompañado, y a tus amigos también por haberte acompañado en este laburo, André. Felicitaciones nuevamente. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias, Daniel. Doctor Devandi, ¿está por ahí? No está. Bueno, bueno, entonces ya se merece el aplauso final, Andrea, te felicito. Muy buen trabajo. Gracias. Bueno, ahora vamos a proceder bueno, yo voy a proceder a rescatar a los evaluadores y llevarlos a la sala 1. Ahora les doy la invitación y el resto nos espera acá. Muy bien. Bueno, ahora van a volver los evaluadores, espero. Que no se fuguen. Espero que vuelvan. Acá están volviendo. Hemos Bien. vuelto. Muy bien. Bueno, ahora le damos la palabra a Leopoldo Álvarez para que haga la lectura del acta. ¿Sí? Bueno, en la ciudad de La Plata, acta número 140, disculpen. En la ciudad de La Plata, el día 2 de marzo de 2026, a las 14 horas, se reúnen por sistema de videoconferencia la doctora Julia Estegiano, el doctor Leopoldo Álvarez y el doctor Mariano Lucía, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral de la ingeniera en recursos naturales renovables Andrea Beatriz Fruitos, con la presencia de la secretaria de posgrado y capacitación a distancia doctora Fernanda Gasparín. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Del paisaje al racimo, infraestructuras ecológicas del paisaje y prácticas de manejo del espacio interfilar como modeladores de la agrodiversidad funcional y el servicio ecosistémico de regulación de plagas en viñedos de Barrancas, Mendoza, realizada con la dirección del doctor Guillermo Devandi y la codirección del doctor Daniel Aquino. Asesor académico, ingeniero agrónomo Santiago Sarandón. La ingeniera en recursos renovables, Andrea Beatriz Fruitos, realizó la defensa pública de forma clara, concisa y con la terminología adecuada, lo que demuestra un marcado crecimiento académico en el tiempo y las formas establecidas en el reglamento. Andrea respondió las preguntas realizadas por los jurados de manera desenvuelta, entusiasta y precisa, demostrando un claro conocimiento y manejo sobre el tema. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata,
se propone la calificación de sobresaliente 10. Muy bien. Felicitaciones, Daniela. Bueno, de esta forma se da por finalizada la defensa oral y pública de la doctora Andrea Feitosa. Oh, qué emoción, no lo puedo creer. Bueno, Qué lindo. felicitaciones otra vez ahora, Felicitaciones. doctora Andrea. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias por Estoy muy todo. feliz. Gracias. Y bueno, Felicitaciones, André. A Gracias. festejar. Felicitaciones, André. Ah, Muchas gracias. Qué bueno. A festejar. Gracias. bueno, hasta